Bueno, vamos a empezar les voy a hacer un videíto sobre los números de oxidación y los compuestos binarios. Sabemos que el sulfuro de hidrógeno, ven el mouse, es un compuesto binario porque está formado por dos elementos químicos diferentes. Son tres los átomos, pero son dos elementos químicos diferentes. Uno es el hidrógeno y otro es el azufre. El símbolo del azufre es la S. Cuando yo lo nombro, empiezo siempre por el que está en segundo lugar. Por eso digo sulfuro de hidrógeno. Ahora vamos a ver los números de oxidación. De acuerdo a lo que estuvimos viendo, los números de oxidación tenían ciertas reglas. Una de ellas era que el hidrógeno siempre iba a tener una valencia o número de oxidación más 1, excepto cuando esté unido a los metales. Entonces, en este caso, el azufre es un no metal, entonces este es un caso de los que va a tener más 1. Lo pondría acá el 1. Como no es necesario ponerlo el 1 porque ya sabemos que los 1 no se ponen, ¿sí? Y si este es positivo, este tiene que ser negativo para que el total de la molécula me dé 2. Entonces, el azufre, dijimos el hidrógeno es más 1, que sería acá, y entonces el azufre va a ser menos 2, porque sabemos que es este número, pero en negativo, ¿sí? Esta es una unión covalente, porque los dos son no metales, entonces esta va a ser una unión covalente. Y las uniones covalentes nosotros las graficamos cuando hacemos Lewis con los iones, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno tiene un electrón, él está a punto de un electrón en su único nivel de energía y completa su estabilidad, logra estabilidad con 2, entonces comparte uno con el azufre. El azufre es del grupo del oxígeno, del grupo 16, entonces va a tener 6 electrones. Recuerden que cada guión es un par de electrones, entonces tengo un par de electrones acá, tengo 2, 4, 5, 6. Y al compartir con el hidrógeno logra 8, entonces el azufre queda completo con 8 electrones. Entonces recordar que cada guión es un par de electrones. Yo puse compartidos, acá es compartido, acá es solamente electrones que no se comparten, solamente los utiliza el azufre. Bien, vamos al siguiente compuesto. Dicloruro de azufre o cloruro de azufre 2. Esto es porque todos los compuestos químicos pueden ser nombrados de diferentes maneras. Yo le puse acá los dos nombres. De nuevo es un compuesto binario porque está formado por dos elementos químicos diferentes. Uno es el azufre, igual que la vez anterior, y el otro es el cloro, ¿sí? Y los dos son no metales. Entonces, si los dos son no metales, la unión va a ser covalente. La diferencia de electronegatividad entre ambos es muy negativa. Los dos son no metales, entonces los dos tendrían valencia negativa. ¿Cuál es el que tiene la valencia más negativa? El que esté más a la derecha. Entonces, en este caso el cloro va a ser el que tenga el signo menos y el azufre el signo positivo. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en el ejercicio anterior, el azufre actuaba con una valencia negativa. En este caso actúa con una valencia positiva porque los elementos químicos pueden tener varios números de oxidación. Depende con qué elementos se combinan, es el número de oxidación que van a usar. No se preocupen que lo vamos a volver a repasar esto. Entonces acá, ¿cuál es la valencia del azufre? El 2. ¿Y cuál es la valencia del cloro? El menos 1. ¿Sí? Cloro va a ser menos 1 y la valencia del azufre va a ser 2. Entonces, yo sé que 2 lo pondría acá en positivo y el cloro menos 1. Que es lo mismo que les puse acá. La valencia en este caso es 2, positivo del azufre, y la valencia del cloro es menos 1. Recordar que el número de oxidación negativo se asigna al elemento que sea más electronegativo, o sea, el que esté más cerca del fósforo,
del flúor, perdón, que es el que está más a la derecha. Y la fórmula de Lewis de nuevo. Acá, ustedes fíjense que el azufre en el ejemplo anterior, yo les muestro varias fórmulas diferentes, el azufre le dibujaban los iones, eran los electrones compartidos, pero también tenía los electrones sin compartir. En este caso, solamente graficaron los electrones que se comparten. Después vamos a llegar a una fórmula que nosotros utilicemos, que digamos, graficamos de esta manera, sin graficar los no compartidos. Entonces, el cloro necesitaba 1, lo comparte con el azufre. En este caso igual, y llega a tener 8. Acá habría que dibujar un guión, otro guión y otro guión. Entonces tendría 6 y 7. Y con el que comparte con el azufre, 8. Repito, no se preocupen porque lo vamos a ver de nuevo en el encuentro virtual, pero quería que que lo vean un poco solos primero. Vamos con el siguiente. Óxido de cloro. Óxido de cloro 2 porque tiene 2 elementos cloro, 2 átomos del elemento cloro. Y de nuevo, empezamos a nombrar el compuesto a partir del segundo elemento. Compuesto binario porque tiene cloro y oxígeno. Como habíamos visto en las reglas de oxidación, el oxígeno siempre va a tener valencia -2 en casi todos los compuestos. ¿Sí? Vamos a ver compuestos simples, así que no se las voy a complicar. El oxígeno casi siempre va a ser -2. Si el oxígeno es -2, el cloro tiene que ser positivo, porque la molécula me tiene que dar equilibrada, me tiene que dar 0. Entonces, el oxígeno va a ser positivo y va a ser 1, que es como si acá hubiera un 1. Ese va a ser la valencia del cloro, va a ser 1 positivo. Entonces, como puse acá, el oxígeno es -2 en la mayoría de los compuestos y el cloro es +1. De nuevo unión covalente, porque son 2 no metales. Y la fórmula de Lewis, acá están mezcladas las dos anteriores, ¿no es cierto? Está con un guión los electrones compartidos y con puntitos los electrones que no se comparten. ¿Se acuerdan que tenía 6 y 1, 7 el cloro? Tenía 6 el oxígeno, 2, 4, uno por acá y otro por acá 6 y de nuevo 7. Son 2 uniones covalentes simples. Vamos con el siguiente. El óxido de calcio. De nuevo compuesto binario, calcio y oxígeno. Acá tenemos un metal que es el calcio y un no metal que es el oxígeno. Entonces, metal más no metal, la unión es iónica. El oxígeno es casi siempre -2 y el calcio va a ser +2. ¿Por qué? Porque recuerden que los metales tienen del grupo 1 y 2 tienen la valencia, que es el último, los electrones del último nivel de energía. Eso es un número de oxidación, o sea, si pertenecen al grupo 1 va a ser 1, si pertenecen al grupo 2 como el calcio va a ser 2. ¿Sí? El número de oxidación de los metales es su valencia con signo positivo. Fíjense que esto es por eso agregué las fórmulas de Lewis, la forma de graficar los compuestos iónicos. El calcio tiene 2 electrones en su último nivel, los pierde, por eso queda con 2 cargas positivas. ¿Sí? ¿Y a quién se los da? Al cloro, perdón. Que fíjense, yo acá dibujé, acá entre corchetes hay un átomo de cloro con una crucecita. Los 7 electrones del cloro son puntitos, la crucecita es el electrón del calcio. Pero hay 2, ¿sí? Cada uno tiene una carga negativa extra, porque son 7 electrones más 1 que gano del calcio, me queda con una carga negativa. Pero necesito 2 para que la molécula quede igualada. Vayan pensando las preguntas para cuando lo veamos en clase.
Vamos con el cloruro de sodio, que como ya dijimos varias veces, y esto espero que se lo recuerden bien, es la sal de mesa. El sodio es un metal, el cloro un no metal, por lo tanto unión iónica. Metal más no metal, unión iónica. Dos no metales juntos, unión covalente, dos metales juntos, unión metálica. En este caso, el sodio pertenece al grupo 1. ¿Qué dije yo en el ejemplo anterior? Que los metales del grupo 1 tienen la valencia, o sea, si tienen un electrón en el último nivel, esa va a ser su número de oxidación. Entonces va a ser más 1, ¿sí? Corresponde con su valencia. Y el del cloro, también, grupo 17, son ¿cuántos electrones les falta para llegar a 8? 1. Bueno, entonces acá las valencias son 1 positivo para el sodio y 1 negativo, y menos 1 vendría a ser para el cloro, que es ese electrón que le falta para llegar a tener 8. En la unión, acá en el ejemplo de Lewis, la fórmula de Lewis lo ponemos. El sodio, que me queda con una carga positiva porque perdió un electrón, que se lo dibuje acá en forma de cruz. No lo dibujé yo, pero está acá en forma de cruz, sumado a los 7 electrones que tiene en su último nivel el cloro. Por eso me queda con una carga negativa. Vamos a ver si hay algún otro. Óxido de silicio 4 o sílice. Oxígeno, recordamos que siempre es menos 2. Si el oxígeno es 2, este 2 corresponde al silicio. ¿Qué va a ser? Acá tenemos que ver una cosa. Si este es menos 2, lo multiplico por 2 y me va a dar 4, que va a ser el número de oxidación del silicio, ¿sí? Todo eso antes no lo hacíamos porque siempre teníamos que lo podemos volver a hacer, lo podemos, si quieren, rebobinamos y después lo hacemos, pero eso es la manera de determinar la valencia del silicio, ¿sí? Entonces sabemos que siempre el oxígeno es menos 2, ¿sí? Acá iría un menos 2, pero en este caso el del silicio es 4, entonces como yo necesito 4, tengo 4 positivos, necesito 4 negativos, entonces voy a tener que agregar una molécula de oxígeno. Lo vamos a repasar, pero esta es una unión covalente, son dos no metales. Y la fórmula de Lewis tengo de nuevo con puntitos, los pares de electrones no compartidos, y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la valencia del oxígeno. Comparte 2 con el silicio y ahí me quedaría como 8. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 el silicio, ¿sí? Y tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de nuevo el oxígeno. El sílice u óxido de silicio es también conocido como cuarzo. Vamos a ver un ejemplo anterior, lo mismo que yo les decía, esto de multiplicar. Acá. Yo sé que el oxígeno es menos 2, ¿sí? En la mayoría de los compuestos. Si yo acá pongo un menos 2, acá, menos 2, por 1 me va a dar 2. Si acá pongo un 1 por 2, me va a dar, perdón, un 1, sí, por 2, de nuevo me va a dar 2. Entonces ahí es lo mismo que lo que yo les decía. Si yo pongo el número de oxidación, tendría que poder ponerlo acá. Cuando lo hagamos en el pizarrón se los voy a explicar mejor. Si yo acá pongo un menos 2 por 1, me da menos 2. Y un 1 por 2 me da 2. ¿Sí? Entonces me queda el mismo número. Les estoy haciendo lío, se los voy a explicar esto cuando lo veamos en el pizarrón. No se hagan problema. Bueno, creo que era el último, el óxido de silicio, que era el más complicadito para verlo.
Traten de entenderlo leyendo las explicaciones y en la próxima clase lo vamos a volver a trabajar en el pizarrón.